parto porque ella, cuando se refiere a los concejales, habla de concejales de Maipú, habla de Vittori, Richter y Jara, y a continuación se refiere al alcalde. A lo mejor los problemas de comprensión mía, porque yo entiendo que se refiere al alcalde de la misma comuna de los concejales, y si no será la responsabilidad de la Fiscalía conseguir declaraciones mejores. Por lo demás, si estamos hablando de la basura y las supuestas coimas de la basura fueron en Maipú, parecería razonable que se refiriera al alcalde de la comuna. Le podría dar incluso el beneficio de la duda a la moneda, pero creo que la responsabilidad en este caso es de quien interroga. Santiago, 22 de octubre de 2015. Visto los antecedentes, oído los argumentos y teniendo presente que a esta audiencia, sea tan gentil, señor, de incorporar su nombre para que constancia nuevamente, don Alejandro Laura Teitelboim. Don Alejandro Laura Teitelboim, en representación de doña Carol Débora Bornick de Mayo. Bien. Ha solicitado se deje sin efecto, así lo ha manifestado, se modifique, perdón, no se modifique, sino que se alcen las medidas cautelares de arraigo nacional y firma con una periodicidad de cada 15 días, una vez cada 15 días, que pesan sobre su representada. Se ha manifestado que el día 4 de agosto de 2015, hace 2 meses y 2 semanas aproximadamente, su representada fue formalizada por 4 delitos, 2 delitos de cohecho del artículo 248 bis y 2 delitos de fraude al fisco, me ha dicho el señor defensor. Esto porque, según se le atribuye, siendo concejal de la ilustre municipalidad de Maipú, recibió una cantidad de dinero de KDM para de esta manera obtener su apoyo en la licitación sobre recolección de basura en la comuna, y esto se habría reflejado en el voto en contra a una empresa Dimensión y además en el voto final a propósito de estas decisiones que debió tomar en su calidad de concejal respecto de esta empresa. Y ha hecho presente el señor abogado que cuando se habla de Dimensión, esta es una filial de Proactiva y de Marco equivale a Academia, a pesar de que se cuestionó eso en otro momento, se dijo que no era así, en fin, pero eso es lo que ha dicho al comienzo el señor defensor. El señor defensor sostiene que el tribunal no tuvo por acreditado el delito, que la ilustrísima Corte de Apelaciones, a propósito de conocer el delito de malversación, cohecho y soborno, sostuvo que no se cumplen los requisitos del artículo 140 letra A del Código Procesal Penal en relación a delitos atribuidos a otros imputados. Luego, el señor abogado defensor ha pasado a abordar 2 antecedentes. Si me ayuda, porque como ustedes ya conocen latamente la causa, pero a lo menos para no decir solamente, cuestiona el señor abogado defensor los testimonios de doña Paula Díaz, de un señor Urrutia. ¿Cuál es el nombre del señor Urrutia? Jaime Urrutia. Don Jaime Urrutia. Anoté, sí, seguramente los dio, yo anoté los apellidos por un tema de que estoy tomando nota, pero don Jaime Urrutia, ya. Dice el señor defensor, doña Paula Díaz, cónyuge de Marcelo Torres, concejal de la comuna de Maipú, y además en circunstancias de existir un severo conflicto de violencia intrafamiliar en la época en que se vierten estos testimonios, señala que los señores Vittori, Richter y Jara preparaban en su domicilio, se reunían a preparar las bases de licitación y que a ella le consta que recibían fondos de KDM. Señala el señor abogado defensor que su representada, doña Carol Débora Bornick de Mayo, no asistía a estas reuniones, según manifiesta la testigo Paula Díaz, pero que por su marido supo que se le distribuía también parte de estos dineros. Bueno, la señora abogado, en representación del Consejo de Defensa del Estado, ha incorporado también una parte de la resolución, del testimonio, y se ha permitido. El señor abogado defensor ha pedido, además, se tenga en consideración que doña Paula Díaz, en razón de que presta declaración en contra de don Marcelo Torres y al alero del artículo 302 del Código Procesal Penal, ha manifestado que no prestará declaraciones en el proceso, o se ha
cobijado en este artículo 302 ex post. Undurraga es el alcalde de la época y no se le cita a prestar declaración ni se indaga más a propósito de esta situación aportada por hecha a saber por doña Paula Díaz, por lo que el señor abogado defensor arguye que además el Ministerio Público y la querellante no dan veracidad o peso a este testimonio. Eso es lo que arguye el señor abogado. Y además, por último, que este testimonio no le imputa directamente. Bueno, ahí tuvimos una breve intervención y luego el señor defensor se hace cargo del testimonio, que es el segundo, sostiene él, que imputa a su representada, que corresponde a don Jaime Urrutia, ex ejecutivo de KDM, quien fiscalizaba a don Fernando León. Y sostiene que tenía muchas dificultades, o que directamente no dejaba o no le permitía esta fiscalización. Pero no obstante, señala el abogado defensor, en este contexto de impedirle la fiscalización, y eso es lo que le llama la atención al señor abogado defensor, le dice o le comenta el mismo León que le iban a pagar $1.200.000 a los concejales de Maipú por esta situación. Y eso es lo que llama la atención al señor defensor, por vía argumentativa manifiesta, bueno, como si le impedía incluso la fiscalización, luego le realiza este comentario, en fin, o le da a conocer estos antecedentes. Y agrega el señor abogado defensor, dice que respecto de Borni, escuché que había conversaciones, pero que no le consta que la haya comprado, que haya, en definitiva, se haya materializado esta situación, y apunta el señor defensor a la forma en que la Fiscalía también respecto de este testimonio ha llevado su investigación, ya que tampoco pregunta, ya que esta situación se habría verificado ante otras personas. En fin, el señor defensor, en base a estos dos testimonios, ha realizado un cuestionamiento a la línea investigativa del Ministerio Público, a las diligencias que se habrían o no realizado, a la forma en que se habrían abordado estos testimonios, a la diluida, a lo feble de la fuerza de los mismos, ya que son además de poco viables o poco plausibles por las circunstancias en que se vierten, uno en el contexto de un conflicto de violencia intrafamiliar con un desistimiento del artículo 302 del Código Procesal Penal, el otro en un contexto de no fiscalización, pero sin embargo realiza un comentario entre otras personas, la línea investigativa no la aborda, etc. Ese es el cuestionamiento que realiza el señor defensor, y por ello pide se alce toda medida cautelar. Además ha apuntado, e incluso ha dicho que hubo un antecedente, porque en el momento en que se imponen las medidas cautelares, ha dicho el señor defensor, efectivamente se allanó por una situación de estrategia procesal o tramitación, por lo lato que en definitiva resultó la audiencia respecto de todos los imputados y por los conocidos perjuicios o lo que acarrea desde el punto de vista personal y laboral para su representada. Él en ese momento optó por allanarse a las medidas cautelares sin cuestionar el presupuesto material, pero que ahora, a la luz de los antecedentes, y señala el señor defensor, un nuevo antecedente son además resoluciones de la Ilustrísima Corte de Apelaciones que se han referido a la inexistencia o a la diluida posibilidad de que determinados delitos respecto de coimputados u otros imputados prosperen. Bueno, concedido el traslado al Ministerio Público, el Ministerio Público se opone a que se deje sin efecto esta medida cautelar. Lo primero que ha hecho presente el Ministerio Público es precisamente que en su oportunidad no fueron discutidos la existencia del delito y la participación, por el motivo que sea, ha dicho el señor, la señora fiscal, ya que para proceder a la revisión de esta medida cautelar se exigen antecedentes nuevos. Esto consta en la carpeta, dice, al negociar estas cautelares. Los delitos que involucran cohecho y fraude al fisco fueron revisados por la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Las señoras fiscales han dado alcance a propósito de que no es efectiva la diluida participación o existencia de los delitos que el señor abogado pretende atribuir a su representada. Ha sostenido aquí la señora fiscal, que la señora Tania Mora, si no me equivoco, que la Ilustrísima Corte de Apelaciones en largos párrafos, acápites, que no escuché mal, se ha referido a la existencia del delito, y precisamente respecto de aquel que se le imputa a la encartada Borni de Mayo. La Ilustrísima Corte de Apelaciones ha dicho además respecto del imputado Torres,
Eso es, que manifestó que eran en este capítulo lo mismo que se le imputaba a la encartada. Ha dicho la señora fiscal que nos encontramos en presencia de ilícitos que acarrean pena de crimen, aún condenando la atenuante del artículo 11, número 6, de la que se encuentra revestida la imputada. Nos encontramos en un piso de pena que comienza en los 5 años y un día de cárcel, y esto además sin considerar que se trata de delitos reiterados. Luego, las señoras fiscales y la señora abogada del Consejo de Defensa del Estado se han referido a propósito de los testimonios que han sido cuestionados, a propósito de la situación contenida en el artículo 302 del Código Procesal Penal, en que se le atribuye a doña Paula Díaz, se ampararía para no prestar declaración, sostiene, si no recuerdo mal, la señora defensora, la señora abogada de representación del Consejo de Defensa del Estado, ha dicho que ya prestó declaración de nuevo con posterioridad a estos hechos, así es que nada hay de esto de someterse a la posibilidad del artículo 302. Existe, en definitiva, un cúmulo de antecedentes ha sostenido la Fiscalía y por esto pide se mantengan las medidas cautelares. A ver, el tribunal, sin duda, y lo han sostenido los mismos intervinientes, el señor defensor, los señor y señora fiscal, en una audiencia que ya llevamos 50 minutos con intervenciones, traslados y acotaciones que se han planteado, y además habiendo resuelto otras 2 peticiones. Es difícil abordar todo el amplio margen que tiene y la dificultad que acarrea una causa como esta, la que seguramente deberá irse acotando en las etapas posteriores del proceso. También entiendo, para calmar un poco los ánimos, sería deseable que siempre las intervenciones que hagan en el ámbito de los argumentos y no de situaciones personales, existan o no, bueno, entorpecen a veces un poco la tramitación de la audiencia, se pueden advertir. Entiendo que ustedes también vienen de otras audiencias anteriores que se han prolongado y la naturaleza humana a veces nos lleva a que los argumentos no solamente estén en el ámbito lógico, sino que además se expresen hipopectores. Bueno, es algo que ocurre. Pero a propósito de esto, de lo que estamos viendo acá, yo en este momento, el tribunal acomete a conocer 2 situaciones que se me han planteado. Una procesal, a propósito de si fue estratégico o no someterse en su oportunidad a las medidas cautelares. Es algo que ocurre habitualmente en las causas pequeñas, desde faltas hasta las más complejas como esta, en que los señores abogados profesores, las fiscalías optan por una u otra cautelar de manera estratégica. En realidad, cuando no se ha conculcado la expectativa de libertad mediante la cárcel o la prisión preventiva en este caso, otras cautelares suelen a veces ser adecuadas por motivos estratégicos, por el fastidio que genera una u otra y por las expectativas que se tengan dentro del proceso. Esa es una situación procesal bastante clara y entiendo el estadio en el que nos encontramos, porque descartada la más gravosa de las cautelares, las otras deben ser adecuadas. Desde ya el tribunal ha tenido a la vista la expresión de estos testimonios, doña Paula Díaz y don Jaime Urrutia. Hay una situación, y entiendo también el argumento de la Fiscalía cuando dice que el señor defensor se allanó sin más en su oportunidad, aunque ya ha dado el alcance. Yo tengo una visión de lo que ocurre. No me hace mayor ruido, digamos, que se haya allanado, porque puede ser estratégico y eso lo entiendo. Así que el argumento decae un poco. Mire, usted ya se allanó, ya esto, y usted lo cuestionó. Puede ser estratégico. Bueno, pero como estratégico que es, debo soportar también haberme en su momento, haber dicho, oiga, sí, mire, no lo voy a cuestionar, y sin que esto involucre reconocimiento, ni aceptar antecedentes, o los veré en otra etapa, etc. También hay que hacerse cargo de eso. Yo puedo entender que el argumento que oiga, si ya se allanó, sí, bueno. Pero no obstante eso, el señor defensor, al decir, salvado este punto de que ya se había allanado a las cautelares, doña Paula Díaz sostiene aquí, dice, su representado no iba, pero por su marido supo que se distribuían, etc. Y entiendo que el diputado Torres, que se encuentra en prisión preventiva, ha negado todo tipo de situaciones. Lo que tenemos como testimonio es el de doña Paula Díaz, quien además, en forma bastante tangencial, porque se lo atribuye principalmente a unos y a la señora, una cantidad de dinero habría escuchado, habría sabido. Y en cuanto a don Jaime Urrutia, también es un testigo de oídas,
No sé, porque no se abordó en detalle, se dice, escuché que habían conversaciones, pero no le consta que la hayan comprado. Entiendo que utiliza este término para establecer los delitos. Bueno, por la vía de presunciones y testigos de oída, si es que existe este otro cúmulo de antecedentes que ha manifestado la señora fiscal, luego de una larga construcción lógica, tal vez se pueda, larga y acuciosa, se pueda concluir, si es que un tribunal adquiere convicción, y que de alguna manera esto, comillas, salpica, toca, involucra directamente en participación a la imputada. Mire, desde el punto de vista de fondo y desde el punto de vista procesal, me voy a quedar con el primer aspecto, el aspecto procesal estratégico. Las cautelares son de menor intensidad, hay antecedentes que deberán ser ponderados, por supuesto, en el otro estadio procesal. Acogeré en parte su petición, señor, morigerando la medida cautelar de firma, porque me parece que una firma quincenal respecto de una persona que tiene un domicilio conocido, actividad conocida, que está ubicable, que realiza la petición, que es una persona que, entiendo, ostenta aún el cargo en el que se encuentra involucrada, me parece a mí que con una firma, incluso la firma me parece inoficiosa desde ese punto de vista, porque es una persona que está ubicable, etc. Pero me parece a mí que atendida a la gravedad y cantidad de los delitos que se le imponen, y considerando que en el tribunal, y usted como abogado lo sabe, a veces cualquier hurto o cualquier situación de menor intensidad involucra mantener ubicable a una persona, más aún si aquí se atribuye en esto una firma mensual, parece adecuada para que esté presente a los actos del proceso. Eso lo voy a morigerar. En el caso del arraigo, esa me parece más atendible. No sé, no tengo cómo saberlo si efectivamente su representada accedió a los miles o millones de dólares que se le atribuyen mantener en alguna cuenta por ahí. Lo ignoro, y no lo sabré en este momento. Pero si ese fuese el temor, que las pingües ganancias obtenidas de estas negociaciones le permitieran salir de nuestro país a alguna isla a disfrutar de ella, me parece que por ahí podría haber algún temor. La de arraigo nacional, para que esté dentro de Chile, de Arica a Punta Arenas y en Langosta Faja, digamos, para que la mantenga vinculada al proceso, me parece adecuada, sobre todo porque en el evento de que tenga alguna urgencia, alguna situación por su cargo, podrá afianzar, garantizar la salida. Bueno, hemos tenido un debate, a veces un poco áspero, acojo en parte su petición, creo que lo que se puede morigerar, señor, es la de firma una vez al mes.